Hola amigos, sean bienvenidos a Leer a Leer con el Cruz. Yo soy Byron con Y y el día de hoy voy a hablar de un tema que me parece sumamente importante, el parto humanizado, el parto en libre disposición y el parto con pertenencia intercultural. ¿Quieres saber qué es? ¿Lo has escuchado? Quédate y te lo cuento. El parto humanizado es naturalizar el proceso del parto, hacer que sea un proceso realmente fisiológico y no que sea visto como un proceso clínico y médico. El parto humanizado tiene que ver con la disminución del intervencionismo al máximo y evitar acciones abusivas, irrespetuosas o negligentes que puedan dañar a la madre o al bebé. No podemos hablar de parto humanizado sin mencionar la violencia obstétrica. ¿Y qué es la violencia obstétrica? Son todas aquellas acciones que son realizadas por el personal de salud que atiende a la madre y al bebé durante el embarazo, el parto y el posparto, o también se refiere al sistema de atención en salud que brinde o no los servicios que sean adecuados de calidad y calidez para las pacientes que están atravesando un embarazo. La violencia obstétrica es un término relativamente nuevo, no tiene mucho tiempo dentro de nuestra forma de comunicarnos, quizás muchos de ustedes no lo hayan escuchado, pero se incorporó recientemente en el Ecuador en el artículo 11 de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia dirigida a mujeres, de la violencia de género dirigida a mujeres y niñas. En este artículo 11 se habla específicamente de la violencia obstétrica, pero a pesar de que se encuentra en esta ley, que es una ley horizontal en la que tienen que intervenir diferentes instituciones, no se lo puede tipificar como un delito. Es decir, que la violencia obstétrica recoge diferentes tipos de violencia que se presentan en el parto, en el proceso del embarazo y en el posparto. Algunas de estas formas de violencia que son muy propias se refiere a la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sistemática, la violencia simbólica, la violencia institucionalizada y por supuesto la violencia sexual también. Algunas acciones que son consideradas como parte de la violencia obstétrica tienen que ver con el uso de la fuerza al momento del parto, es decir, de la práctica de los profesionales de la salud para la atención. Incluso la maniobra de Chris Taylor, que está totalmente prohibida ya en los manuales y protocolos de atención en salud, al menos aquí en el país, en Ecuador, que esta maniobra significa que el personal de salud ponía un brazo, se subía, se montaba sobre la paciente, sobre el vientre de la paciente, para generar fuerza y acelerar el proceso del parto. Eso está totalmente prohibido y es una acción altamente violenta y física, como vemos. Otra también de las acciones que pueden ser consideradas como violencia obstétrica es la falta de información que pueda recibir o no la paciente del servicio de atención que está recibiendo, ella y su bebé, si es que el bebé ya nació. También tiene que ver con la aplicación de oxitocina para acelerar el proceso del parto, o estimular o inducir el parto. También la utilización de medicamentos no justificados que son innecesarios, como por ejemplo la canalización intravenosa de sueros cuando la mujer está totalmente hidratada o no se requiere. Es decir, hacer que el parto sea un proceso clínico y no sea un proceso natural y fisiológico. Pero ¿por qué es tan importante hablar de cerca del parto humanizado y sobre todo de la violencia obstétrica? Porque las investigaciones que se han generado alrededor del mundo y las que se están obteniendo en nuestro país, en Ecuador, dejan ver la realidad de la atención del embarazo, el parto y el posparto. La violencia sistemática que se vive dentro de este proceso evolutivo del embarazo dejan marcadas las señales y de alerta que puede significar un riesgo nocivo para la atención de la mujer en el sistema de salud. Es decir, que algunas mujeres, por este trato que están recibiendo, posiblemente se alejen del sistema de salud y ya no quieran regresar. Esa es una de las causas probables, pero sin embargo nos damos cuenta que muchas de estas mujeres ni siquiera reconocen un acto de violencia en el trato que están recibiendo del personal o incluso de las acciones innecesarias que se les practicaron durante su proceso de parto. Son invidentes porque no se reconoce y no se habla de este tema y por eso lo estoy comentando el día de hoy. En una investigación realizada por la Universidad de las Américas en la ciudad de Quito, Ecuador, a 405 mujeres que ya habían sido madres, que fueron atendidas en el IES, el ISPOL, el ISFA y el Ministerio de Salud Pública, se determinó que el 39% de ellas se les practicó una episiotomía. Y al 64% de mujeres que fueron atendidas en clínicas y hospitales privados, el porcentaje se incrementó al 64% de las pacientes que habían sido sometidas a la práctica de una episiotomía. Otro estudio realizado por la misma universidad en la ciudad de Quito, pero a 388 mujeres pacientes del Ministerio de Salud Pública, se determinó que el 51% de pacientes a las que se les realizó una episiotomía eran nulíparas, es decir, pacientes que han tenido solamente un hijo. Y también se descubrió que en el caso de las mujeres que tienen más de dos hijos, es decir, a las multíparas, se les practicó la episiotomía en un 22%. ¿Pero qué es una episiotomía?
La episiotomía es un corte transversal que se realiza desde el canal vaginal de manera diagonal hacia la dirección del muslo, no en dirección vertical hacia el ano, porque esto podría provocar un desgarre. Es un proceso quirúrgico medianamente invasivo porque no solamente se cortan las capas superficiales de la piel, sino también se llega a cortar músculo. Esto está determinado dentro de la Guía de Práctica Clínica de Atención del Parto, Parto y Posparto acelerado del Ministerio de Salud Pública. Pero dentro de las recomendaciones internacionales alrededor de la episiotomía, por ejemplo, una de ellas es que el corte no puede tener más de 3 puntos de sutura. Es decir, que habitualmente los profesionales llegan incluso a suturar hasta 5 puntos como mínimo. Es decir, que esta, recomendación internacional no se estaría aplicando. Además, internacionalmente se recomienda que para aplicar la episiotomía se tiene que justificar por qué razón se está aplicando la episiotomía. Es decir, que de una u otra manera el personal de salud tiene que establecer en la historia clínica las razones por las que aplicó este procedimiento quirúrgico. Una de estas razones podría ser la mala presentación del feto dentro del canal de parto. Por ejemplo, que el feto se presente de cara, que el feto esté sentado, que el tamaño del cráneo y del canal vaginal no coincidan, es decir, que el feto es demasiado grande para salir por el canal de parto y por eso es necesario aplicar la episiotomía. ¿Y por qué puede ser considerada la episiotomía como un acto de violencia obstétrica? Porque algunos estudios han evidenciado que la episiotomía puede generar problemas durante la recuperación postparto, es decir, genera dolor, y como los cuidados tienen que ser mayores porque se cortan capas de músculo, obviamente va a generar incomodidades. Pero estas incomodidades incluso llegan a la práctica sexual. De hecho, muchas de las pacientes que han sido sometidas a la episiotomía mencionan que, por ejemplo, no han podido tener relaciones sexuales incluso hasta 3 meses después de haber salido de una episiotomía. Un estudio de Suecia menciona que 206 mujeres a las que se les practicó una episiotomía seguían manifestando dolor y resequedad vaginal incluso 18 meses después de su parto. Además, este estudio de Suecia mencionaba que las 206 mujeres también tenían problemas de relaciones sexuales o molestias a la práctica sexual, inclusive 2 años después de su parto. Otro estudio realizado a 243 mujeres en Taiwán mencionaba que después de la episiotomía tenían dolores intensos, incontinencia orinal e incomodidad en la práctica sexual durante la primera, segunda y tercera semana posparto. Inclusive algunas mujeres mencionaban que la incontinencia urinaria se reflejaba hasta la sexta semana posterior al posparto. Para que el parto pueda ser considerado humanizado, se tiene que garantizar que sea un parto natural. Para esto es importante que las pacientes reconozcan que pueden adoptar diferentes posiciones para dar a luz. El parto en libre posición no es nada nuevo y se ha evidenciado esta práctica dentro de las diferentes culturas latinoamericanas o inclusive de otras culturas alrededor del mundo. La frecuencia en la adopción de diferentes posturas para parir tiene una relación directa, como lo mencionaba, con la cultura, pero se está adoptando en nuestros establecimientos de salud por los beneficios que se han encontrado. Y aquí les quisiera mencionar qué posiciones puede adoptar una mujer durante el parto. Las mujeres pueden dar a luz de pie, semisentadas, sentadas, acostadas, de lado, pueden dar a luz en cuclillas, a cuatro gatas, 4 puntos o en cuatro, como lo podríamos decir, o puede ser una combinación de todas estas posiciones que es una elección directa de la mujer y no significa que se va a prohibir. Esto está científicamente comprobado y mejora las condiciones del parto sobremanera de la posición tradicional, que es acostada, o la posición litotómica, que de alguna manera u otra no se recomienda, pero que las mujeres lo pueden adoptar. Aquí debo marcar algo. El parto en libre posición se marca o se remarca en la libertad que tienen las mujeres para decidir en qué posición quieren dar a luz. Aparte de las posiciones diversificadas que mencioné, pueden adoptar, si es que ellas quieren, dar a luz acostada en una posición litotómica. Es su decisión. Es decir, que el parto en libre posición motiva la adopción de diferentes posiciones, como las que había mencionado, pero también se basa en la libertad de la mujer a elegir en qué posición quiere parir. ¿Y en qué momento la mujer se va a enterar de que pueden adoptar diferentes posiciones para el parto? Pues obviamente lo hacen en consulta de planificación familiar o también lo pueden realizar en los controles prenatales. Cuando las mujeres acuden a un establecimiento de salud, al menos aquí en nuestro país, en Ecuador, el personal de salud tiene que darles información al respecto. Recordemos que, a más de ser considerado como un parto humanizado, el darte una información adecuada es uno de los derechos del paciente en la atención hospitalizada o clínica dentro de todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Cuando la paciente llega al establecimiento de salud, se realiza un plan de parto y transporte. ¿Qué implica este plan de parto y transporte? Se recogen algunas recomendaciones específicas, como por ejemplo las señales de peligro
que deben ser consideradas por la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto, y esta información es enseñada en un inicio. Pero también se establece qué persona, por ejemplo, va a acompañar el proceso de embarazo, que puede ser el marido, que puede ser la pareja sexual, que puede ser su mamá o algún familiar cercano que esté sirviendo de apoyo para esta mujer embarazada. Dentro de este plan de parto y transporte, como su nombre lo indica, también se recomendará o se reconocerá la persona que va a hacer el contacto para llevar a la paciente hacia el establecimiento de salud cuando la labor de parto inicie o ya tenga una señal de dar a luz. Es importante mencionar que las diferentes posiciones para parir deben ser enseñadas, no solamente deben ser comunicadas, sino que el profesional de salud tiene que enseñarle a la paciente cómo puede adoptar estas posiciones y que las pueda practicar en casa para que cuando llegado el momento del parto no se le dificulte el adoptarlas. Esto se realiza en las clases de psicoprofilaxis obstétrica o psicoprofilaxis del embarazo. La psicoprofilaxis obstétrica o del embarazo son una serie de sesiones en las que se promueve tres aspectos. Se promueve la información, la parte emocional y la parte física. Es decir, que se va a educar a la madre en relación a por qué está embarazada, cuáles son los cambios físicos y fisiológicos que tendrá su cuerpo durante el proceso de embarazo y cómo se desarrollará la formación adecuada y saludable de su bebé, entre otras recomendaciones clínicas que tiene que tener la madre para evitar algún problema durante el desarrollo de su embarazo, como por ejemplo la preeclampsia, la eclampsia, los problemas que tienen que ver con la hipertensión arterial, el VIH, etcétera. También se motivará a través del personal de psicología para ver la relación directa o el bienestar de salud mental que pueda tener la mujer en embarazo en relación con el producto del embarazo, que es el feto o el embrión, dependiendo del estado o la edad gestacional que se encuentre. Además, en la psicoprofilaxis obstétrica se tiene que enseñar ejercicios de respiración y gimnasia obstétrica, lo que va a mejorar la fuerza de pujo, la fuerza del piso pélvico, lo que facilita y acelera también el parto natural y por ende la disminución del dolor. No significa que el dolor va a desaparecer, pero sin embargo va a ser más aceptable. Dentro del parto humanizado y el parto en libre posición se debe incorporar la pertinencia intercultural. Recordemos que el Ecuador es un país declarado en la Constitución como intercultural y plurinacional, que significa que debe respetar y acoger todas las cosmovisiones culturales de nuestros territorios, es decir, de los pueblos y las nacionalidades del país. Como mencionaba anteriormente, el parto en libre posición viene siendo una práctica habitual en los pueblos ancestrales y propiamente en los indígenas. Y para cumplir con esta normativa constitucional y también con este objetivo del Ministerio de Salud Pública para reducir la deshumanización del parto, es que se ha proyectado una adecuación de las salas de parto, al menos en la parte pública. Si es que yo estoy promoviendo o el Ministerio de Salud Pública está promoviendo el parto o la adopción de diferentes posiciones para parir, tengo que generar las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan adoptar estas posiciones. Es decir, que mi sala de partos no puede solamente tener una camilla porque eso obligaría a las mujeres que den a luz solamente en una posición litotómica o acostada. Es por eso que las salas de parto, al menos de los establecimientos de salud tipo C, de los hospitales básicos generales y de algunos centros de salud tipo B, van a tener una adecuación de salas de parto para garantizar la adopción de las diferentes posturas al momento de parir, como son pelotas, como son barras de sujetación, como son sogas colgadas desde el techo para el parto en una posición vertical. Dentro del plan de parto y transporte también se incorpora qué posición la mujer quisiera adoptar durante su parto. Y sobre esta posición que la mujer nos comenta durante la consulta que quiere adoptar durante el proceso del parto, se va a trabajar en las sesiones de psicoprofilaxis, que son sesiones en grupo en las que se enseña lo que ya mencionaba. Otra de las consideraciones también que se debe mencionar en el parto con pertinencia intercultural es que no se le puede prohibir a las mujeres que ingresen con una ropa diferente a la de su cultura o a la de su cosmovisión. Entonces aquí hay que mencionar a los pueblos y a las nacionalidades que tienen una forma muy particular de vestir. No se les puede prohibir siempre y cuando la ropa o el atuendo que ellas lleven para el momento del parto sea ropa limpia y que esté altamente esterilizada. También se debe promover el acompañamiento durante el proceso de parto, es decir, que las mujeres pueden decidir que las acompañe no solamente durante el embarazo, sino también en el parto, un familiar que ellas elijan, que puede ser el padre o no de su bebé. Puedes seleccionar a cualquiera de estas personas y no necesariamente tiene que ser la persona que se inscribió en el plan de parto y transporte. Este es un derecho establecido dentro de las normas y los protocolos y específicamente en los manuales de certificación, los manuales de ESAMIN, de los establecimientos de salud, amigos de la madre y el niño, que es una evolución de la estrategia IAN que existía anteriormente, que es la iniciativa de hospitales amigos del niño.
Sumando a las prácticas de la pertinencia intercultural dentro del parto humanizado, se hacen varias recomendaciones. Una de ellas son las prácticas integrales del parto. Aquí, por ejemplo, se incluye el clampeo oportuno del cordón umbilical, que se refiere a esperar al menos de 3 a 5 minutos después de que el feto sale del canal de parto para hacer el corte del cordón umbilical, o esperar o verificar que el cordón umbilical deje de latir para poder hacer el corte. Otra de las prácticas integrales del parto es el apego precoz o el apego inmediato, es decir, que una vez que el feto ha salido y ya se convierte en un bebé, obviamente tiene que ser acercado hacia la madre y mientras este tiempo pasa, pues verificaré que el cordón umbilical deje de latir. La tercera práctica integral del parto se refiere a la lactancia materna inmediata o dentro de la primera hora de vida del recién nacido. Sumadas a las prácticas integrales del parto, hay que hacer algunas recomendaciones para garantizar la atención de salud oportuna del niño sin intervencionismos. Intervencionismos como cuáles, por ejemplo, colocar una sonda nasofaringea, realizar un baño inmediato antes de las 24 horas, también inmovilizar al recién nacido, también promover la utilización de sucedáneos de la leche materna o la extracción innecesaria de fluidos. Lo que sí se debe garantizar en el recién nacido, posterior e inmediatamente después de nacer, es que cuente con un Apgar del recién nacido, la identificación del recién nacido, el adecuado registro y toma de medidas somatométricas, una adecuada valoración clínica. También se debe considerar algunas condiciones como la profilaxis oftálmica, la aplicación de vitamina K. También se debe generar alguna estrategia para motivar a los padres o a los familiares para que lleven dentro de las primeras 24 horas de vida del recién nacido a los centros de vacunación para que se les coloque la BCG y la HB. La HB pediátrica para los casos de hepatitis B y la BCG para los graves casos de tuberculosis. Además, se tiene que mencionar la importancia del tamizaje metabólico neonatal que se utiliza para diagnosticar algunas enfermedades que pueden llevar a la muerte o generar discapacidades. Este examen de tamizaje metabólico neonatal o TAMEN en Ecuador diagnostica 4 enfermedades: hiperplasia suprarrenal, hipertiroidismo, galactosemia y fenilcetonuria. Este examen se debe aplicar a partir del cuarto día de nacido hasta el día 28. Pasado este tiempo, no se le podrá realizar el examen al recién nacido. Por el momento llegamos hasta aquí. Estaré ampliando algunos temas que he tocado de manera general. Espero volvernos a encontrar en Lere Lere con el Cruz.